Este es el nuevo Forester de Subaru, una evolución que la firma declara como generación completamente nueva, pero que se asienta sobre la versión que pasaba por el canal hace relativo poco tiempo y que sigue siendo un producto a la mar de peculiar. Un Subaru muy Subaru, vamos, pensado para el típico cliente de Subaru. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Hour con la energía de Total Energies una vez más. Y hoy probamos este Forester híbrido en acabado Touring, el más equipado de la gama. En el vídeo del año pasado os contábamos que el Forester tenía una personalidad muy propia, muy peculiar. Era un coche distinto a otras opciones que teníais en el segmento medio de los subs. Y con la renovación lo que ha hecho Subaru es ahondar en esas cualidades que lo hacen diferente, distinto, especial para sus clientes, arreglar algunas de las problemáticas que tenía, mejorar el producto, pero curiosamente otras directamente no las ha mejorado o modificado y otros problemas los ha incluso incrementado. Aunque se parte del esqueleto del anterior Forester, se ha cambiado su ejecución. La estructura del chasis es más rígida gracias a triplicar la cantidad de adhesivo empleado en las uniones entre chapas estampadas, más allá de los puntos de soldadura. Se ha agregado aislamiento sonoro y se han cambiado marginalmente las cotas. El coche es un pelo más ancho, 15 mm, y es un pelo más largo gracias a los paragolpes, 30 mm adicionales. Visualmente se evoluciona, que no revoluciona. Sigue siendo un sub mediano de 4,67 de largo, donde se le da prioridad absoluta a esa sensación de cintura baja con mucha superficie acristalada, lo que crea un ambiente interior muy luminoso. Lo consigue con la misma treta de la versión anterior, bajar la línea de las ventanas laterales nada más pasar el punto A y hasta llegar al punto D, con pilares A muy finos. Esto, combinado con una posición de conducción alta y una especial altura libre al suelo de 220 mm, que es más que la de sus rivales de categoría, te hacen sentir en una posición de control superior frente a la competencia, comandando lo que haces. El frontal tiene ahora nuevos faros con unas cejas de conducción diurna justo sobre unos pequeños proyectores LED matriciales que giran con las curvas. La trasera evoluciona y cambia la temática que tenía antes el modelo. Por dentro hay bastantes cambios, las cosas como son. Se ha cambiado el mueble de salpicadero, que si recordáis tenía la doble altura antes, ahora es una única pantalla, muy grande y vertical, tomada directamente del Crosstrek o del Outback, que ya las vimos en ambos modelos. Este formato se integran botones para el climatizador, el resto de funciones van táctiles, lo cual no termina de convencerme. Y lo que es nivel de diseño, pues es muy Subaru. Tiene buenos ajustes, muchos materiales y una problemática que siempre encontramos con estos coches, que os lo contábamos en el mega comparativo cuando probamos el Crosstrek. Y es que hay un montón de encuentros de elementos. Si os fijáis, tenemos un elemento, otro elemento, otro elemento, otro. Si venís por estas esquinas, pues tenéis un plástico, otro plástico, otro plástico, otro plástico. Todos esos encuentros hacen que no se vea limpia la presentación del salpicadero. En este año 2025 lo que estamos acostumbrados es a ver muebles de salpicadero mucho más limpios a nivel de diseño, todo mucho más integrado. Aquí se ve mucha modularidad, muchos elementos que se van superponiendo, mezclando materiales y que parece que es de hace casi 2 décadas, diría. Cuadro de instrumentos de relojes de toda la vida con una pantallita digital pequeñita, también de la misma del Crosstrek, en medio, que tiene demasiada información. Nunca puedes pensar, a veces nos faltan cosas. Aquí sobran datos en una pantalla tan pequeña y tantos números que te tienes que acostumbrar a lo que quieres mirar para buscarlo exactamente ahí. Pasa lo mismo luego con los mandos del volante, que también te tienes que hacer a él. Tiene una curva de aprendizaje este coche para saber exactamente dónde tienes cosas. Por ejemplo, si quiero cancelar la apertura con el pie del portón de maletero, que es eléctrico, tengo un botón dedicado aquí de toda la vida, un botón físico normal. ¿Por qué hay un botón físico para esto? Pues no lo sé, pero si quiero, por ejemplo, quitar el avisador acústico del exceso de velocidad, es a través de la pantalla táctil. Pasa lo mismo con los asientos calefactados, así que hay una mezcla de ergonomía de botones físicos con otra que es táctil, que también es un poco caótica. Lleva Subaru muchos años, desde que hicimos la primera prueba en Power Hour, que probamos el WRX STI, aquella hablaba yo de que tenía una ergonomía algo complicada, algo subaresca. Los asientos son nuevos, son buenos, son cómodos, les falta regulación en cuanto a longitud, no puedes cambiar dónde te apoya el muslo, regulaciones eléctricas, por cierto, va sentado alto y es un coche que mantiene lo que tenía el Forester anterior, que es una línea de cintura muy baja, un techo muy alto, una posición de conducción dominante muy arriba, y eso hace que veas muy bien dónde colocas el coche, lo cual te da confianza, seguridad, y luego a la hora de conducir en todo terreno ves exactamente dónde vas a pisar el coche, maniobrar en ciudad, 3/4 de lo mismo. Mucha superficie acristalada que está incrementada
por el techo solar, que es panorámico, que llega hasta bastante atrás, pero que tiene un problema, y es que la cortinilla es manual y no te llega la cortinilla para echar hasta atrás con el brazo si vas conduciendo, y tampoco llega esa apertura a la parte de encima de las cabezas de los pasajeros traseros. Las plazas traseras son como en la generación previa, muy amplias, y si os fijáis tenemos una puerta muy grande que abre mucho, 90 grados prácticamente, y como hay mucho hueco vertical y mucho hueco transversal, meter aquí a niños y que se monten en sillas y sofís es fácil. De nuevo, como en las plazas traseras de cualquier otro coche de esta gama de Forester, lo que tienes es mucha luminosidad en estas plazas traseras, muchas ventanas y sensación de espacio. Además tienes salidas USB-C normal, asientos calefactados en los laterales, aireadores orientables. Lo que no tienes es tercera zona de climatización independiente. Incluso los paños de las puertas traseras están bien ejecutados con buenos plásticos, una especie de alcántara, una especie de pseudo cuero. Buena ejecución aquí por parte de Subaru, un coche que es bastante ancho en las plazas traseras. No cabe un tercer adulto si se pone aquí en medio entre dos sillas y sofís, o entre dos personas de manera confortable, pero sí que tienes, si eres adulto y vas aquí sentado, mucho espacio. Además, la banqueta no es regulable longitudinalmente, tampoco es que haga falta, voy a decir, porque tienes mucho espacio para las rodillas y mucho espacio de maletero, pero sí que puedes cambiar la regulación de inclinación del respaldo, y eso viene bien. 508 litros y además formas muy regulares, con uno de los huecos de apertura más grande que puedes encontrar en el segmento sub. Si os fijáis, tengo el borde de carga abajo, la tapa que se abre mucho, puedo estar aquí completamente de pie, mucha anchura, todo entra recto, y además lo han forrado con este accesorio de tener aquí el interior sin moqueta, que hace que sea más fácil después limpiarlo. Tienes ganchitos, tienes para abatir los respaldos desde aquí atrás, tienes toma de corriente. Bien pensado, como todos los Subarus. Además a esto hay que sumar un hecho diferencial de Subaru. El Forester sigue siendo uno de los coches más seguros de su segmento, no solo por protección a pasajeros según los crash test de Euro NCAP, sino también según los crash test estadounidenses más exigentes, lo que siempre es un punto a su favor. Uno de los cambios inesperados es que la motorización, que sigue siendo el 2 litros boxer de 4 cilindros, colocado aquí con inyección directa, ha perdido caballos. Antes tenía 150 caballos, ahora ha bajado a 136, lo cual hace que si antes corría menos de lo que yo creo que necesitas en un coche familiar, pues ahora ha perdido todavía más chicha, como vamos a ver ahora en las cifras. Le acompaña un motor eléctrico de 17 caballos que rellena de par la parte baja del cuentavueltas, lo cual viene bien, recupera energía frenando y la aplica acelerando, pero no suma potencia en la parte alta del cuentavueltas, lo cual al final pues es un problema cuando buscas prestaciones. Toda la potencia la envía a través de una caja de cambios que en realidad es un sistema de transmisión de variador continuo, así que no tiene marchas fijas, va cambiando la relación como si fuese un variador de una Variant. Y después lo que hace es enviarla al par a las ruedas delanteras, y tiene un acoplador multidisco. Estos coches ya van sin diferencial central, como sí llevaban los Subarus anteriores. Ese acoplador multidisco lo que hace es enviar par a las ruedas traseras bajo demanda. A diferencia de otras gestiones con sistemas de acoplador central, Subaru lo que hace es mantener siempre cierta presión para que todo el rato tengas tracción en los dos ejes, pero va cambiando la relación de tracción hasta un 50-50 en función de la motricidad que te puedas ir encontrando en cada circunstancia. La suspensión corre a cargo de un sistema McPherson delantero, un multibrazo trasero. Aquí no hay novedad alguna, con amortiguadores pasivos. El coche pesa 1.797 kilos, que no son pocos, pero están alineados con lo que vemos en subs de su talla modernos. Pero ese peso unido a la pérdida de potencia tiene consecuencias directas en la pérdida de prestaciones. El 60-100 se lo hemos medido en 6 segundos, prácticamente lo mismo que la generación previa, pero el 80-120 se va a 9, desde los 8,5 que tenía la versión previa de 150 caballos. 9 segundos son demasiados para moverse con agilidad en cambios de carril, adelantamientos o incorporaciones, y además esa falta de pegada tiene un colateral. Y ese colateral es el ruido, porque cuando necesitas potencia, cuando necesitas aceleración, el motor se va muy arriba en el cuentavueltas. Y esa escalada de revoluciones hace que el motor tome más presencia dentro del habitáculo. Sin duda, se ha reducido la sonoridad. Esos 2 decibelios se notan que ha bajado respecto al Forester anterior, y esos 65,5, cosas así, que es donde se queda, son muy buenos en la categoría. No están tocando lo que hace el 3008, pero se le queda cerca. La cuestión es que cuando afrontas repechos de autovía o cuando estás adelantando, el motor se nota mucho dentro, y esto se hubiera solucionado tan sencillamente como metiendo el motor de 180 caballos que tiene Subaru en Estados Unidos, y con esa mecánica pues no necesitaría tantas revoluciones
para ofrecer la potencia que le estás pidiendo en cada instante. Por todo lo demás, es un coche que redondea lo que ya hacía antes bien el Forester y suma algunas cualidades adicionales. Para empezar, tengo que hablar de la dirección. Me gusta el tacto del cuero este del volante, que está algo plastificado, no es tan suave como otros cueros que se tocan. Volante redondo y tacto de dirección muy positivo. No es una dirección especialmente rápida saliendo del centro, es algo ligera en esa parte central, voy a decir, de hecho, pero una vez que empiezas a tomar la curva, va cargando peso y te da precisión y sobre todo sensación de control de la situación. Eso hace que tengas un coche que lo agarras bien del aro del volante y del tren delantero. La suspensión es blanda, sin llegar a la blandeza, si vale esa palabra, de un Dacia Duster, por ejemplo, que busca ese confort en camino de tierra. Este coche no tiene ese mismo confort en camino de tierra que tiene el Duster, o que probablemente tenga el Bigster, que ya lo probaremos más adelante, pero tiene, por otro lado, esa capacidad de poder ofrecer una compensación entre lo duro que va cuando estás pasando por caminos de tierra y cómo se comporta después cuando estás moviéndote por carretera. Como la carrocería es especialmente alta respecto a otros coches equivalentes del segmento, tiene el centro de gravedad más alto y es un coche que en ese sentido va a tender a balancear y a cabecear más. ¿Cómo compensa eso Subaru a la hora de controlar los movimientos de la carrocería? Pues con amortiguadores duritos en extensión y una puesta en carretera que es confortable, pero no es especialmente ni ágil ni deportiva. No tiene nada deportivo este coche. Tiene una pisada franca, sabes por dónde va, lo llevas justo por donde quieres y no te va a hacer extraños en ningún caso, ni va demasiado blando. Hay más confort, por ejemplo, en un 3008 de Peugeot, que va más filtrado, pero va más filtrado de dirección, va más filtrado de todo en general. Y eso hace que te sientas más desconectado de la carretera, voy a decir. Aquí, sencillamente, vas jugando con el coche puesto en el suelo, compensando los baches y haciéndote que no los notes demasiado, pero siempre notas alguna dureza extra en algún momento. Esos amortiguadores duros en extensión para controlar ese muelle blando también se hacen notar en esos cambios de apoyo que os decía. Si haces una izquierda-derecha rápido o cualquier cosa de ese estilo, va a pasar cierto tiempo desde que el coche está apoyado a un lado hasta que está apoyado del otro. Y luego está el tema del motopropulsor, de la transmisión y todo lo demás. Como os decía, con las cifras puras y duras al coche le falta pegada. Y esa pegada la vas a notar en falta, sobre todo en repechos, autovía, mantener cruceros de 120. No estoy diciendo ninguna barbaridad, donde va a haber más revoluciones de las que esperas. Por todo lo demás, a pesar de ser una CVT, que a mí no me suelen convencer, la cantidad de, ¿cómo decirlo?, lag, tiempo de respuesta entre pisar el acelerador y que el coche empieza a empujar existe, pero no me vuelve demasiado loco. ¿Por qué? Pues porque tampoco es un coche especialmente rápido y probablemente por eso no estoy todo el rato mirando con el acelerador cómo controlo la carrocería, no vas tan fino. El modo S hace que tengas una curva de acelerador más bruta y reduce el tiempo de respuesta entre mover el pedal derecho, mover el tobillo y recibir empuje, y eso te puede acompañar un poquito mejor en muchas de las situaciones, pero sinceramente vuelvo a lo de antes, un poquito más de chicha no le faltaría. Al consumo medio le hemos sacado 8,5 litros en un viaje de 1.200 kilómetros que hemos hecho con este coche de autovía a ritmos legales. Cifra mala, cifra que supera en 1 litro la media del segmento. 1 litro en 8,5 tampoco me parece una locura de extra de consumo respecto a los rivales, no me parece una razón de no compra, pero sí que nos quedamos con la idea de que sigue siendo un coche dragón frente a la competencia. El freno me ha gustado, el tacto del pedal, tiene algo de inicio de movimiento sin nada, muy poquito, y después es totalmente dosificable, muy lejos del mal tacto que tienen otros híbridos en cuanto a tacto del pedal de freno. Aquí frenas lo que aprietas y además los frenos siempre están ahí para funcionar de la misma manera. Parece esto de perogrullo, pero visto lo visto que estamos sufriendo en los últimos tiempos con los coches, pues es digno de aplaudir. Por todo lo demás, un coche fácil de conducir, rígido, sólido, equipo de sonido digno, climatizador bien funcional. Los limpias son un poco lentos de reflejos cuando empieza a llover, te acabas poniendo más a mano de lo que te marca el coche, porque parece que le llueve poco. Las puñeterías estas que os he dicho de la cortinilla del techo, que tienes que estirar más el brazo, os puede sacar un poquito de quicio, si acaso. Control de crucero inteligente, mantenimiento de carril inteligente, demasiados pitidos por parte de Subaru. Si quitas la vista de la carretera para mirar cualquier cosa de la pantalla, pita y te llama la atención. El mantenimiento de carril es bastante tozudo y si intentas evitar un bache va a intentar meterte en el sitio. El lector de señales
acierta bastante incluso en las zonas complicadas, pero de cuando en cuando mete la pata, y es una problemática eso de meter la pata, porque si llevas el control de crucero adaptativo que lee las señales para modificar la velocidad a la que vas con el crucero y confunde una señal y ve un 50 o un 80 en medio de una autovía, va a hacer que eso compute como velocidad objetivo, y eso lo tienes que acabar cancelando vía la pantalla. Lo bueno es que si lo quitas, ese control de crucero adaptativo inteligente con lector de señales, pues lo quitas para siempre, no lo tienes que quitar cada vez que arrancas el coche. Lo que no puedes quitar para siempre es el avisador acústico de exceso de velocidad, que cuando lee mal las señales, como es el caso de exactamente ahora mismo, que cree que tengo que ir a 50 y no es el caso en este caso de carretera, pues te viene bien quitarlo, porque a veces está dando ahí la lata. El corolario de todo esto es valorar para qué está hecho este coche, qué buscan los clientes en él y qué ofrece de especial respecto a la competencia. Si quieres un coche más deportivo, dentro de este segmento tienes coches mucho más deportivos. Si los quieres con una pisada más sólida en el asfalto, te puedes comprar desde un Cupra Terramar a un Tiguan de Volkswagen y yo qué sé, un Qashqai por ejemplo, o un Austral de Renault. Son coches que van plantados de manera más sólida. Si quieres más confort, tienes el 3008, el nuevo C5 Aircross seguramente también sea más confortable. ¿Dónde tiene este coche su valor agregado? En salirse del asfalto, cuando te vas a caminos de tierra, senderos e incluso alguna zona algo complicada de barro, tierra, nieve, cosas de ese estilo. Hay el extra de altura libre al suelo de este coche respecto a la competencia, los mejores ángulos, todos pasan de 20 grados de entrada, ventral y salida. La posición de conducción alta y de control, que te permite ver exactamente dónde estás poniendo el coche, ayuda mucho, junto con la tracción total que tiene y el sistema inteligente que va conectando el control de descenso. Si lo pones en nieve y tierra y automáticamente nota un descenso, todo eso, como lo haces solo, hace que sea fácil pasar por sitios complicados, y por sitios complicados que otros coches no pasarían. Los 220 milímetros de extra de altura libre al suelo que tiene el coche son 220 milímetros, que son mucho cuando miras cuánto levantan muchos de sus rivales del segmento. Así que este es el coche ideal para aquel que compra un SUV y de verdad va a salir de la carretera. Te gusta ir con la bici de montaña y te quieres meter por caminos de tierra antes de dejar la bici, o yo qué sé, a explorar playas abandonadas que no puedes entrar más que por un camino de tierra complicado. Todas esas cosas con este coche las puedes hacer sin asustarte y sin tener problemas, cosa que después, cuando valoras la situación con otro perfil de subs, pues tienes que pensártelo dos veces. Lo vimos en su día cuando probamos el mega comparativo, el Crosstrek, que pasaba por donde los demás tenían más complicaciones para pasar. Y ese valor agregado yo creo que es el que le da ese regustillo para los clientes que compran Subaru: la fiabilidad, la seguridad, la gran luminosidad, la gran visibilidad en todas las plazas, el gran espacio posterior, el gran espacio de maletero, el tener un coche que no tiene todo el mundo y el tener un coche que es realmente capaz fuera del asfalto. Eso te hace esa receta. Rivales que sean capaces fuera del asfalto, solo se me ocurre en este tamaño el Dacia Bigster, que no tiene nada que ver en interiores, acabados, silencio de marcha y todo lo demás, como os decía antes, vendrá por el canal, o el Compass de Jeep, que está ahora a punto de cambiar de generación, y veremos hacia dónde se mueve la próxima generación. La cuestión es que el Compass debería de ser, como este coche, un coche más centrado en poder sacarlo del asfalto que el resto de la competencia, pero tal cual está ahora mismo el Compass, que todavía se comercializa hasta final de año, este coche me parece mejor opción. Os voy a decir más: por cómo está regulado ahora mismo el uso de caminos, senderos en el grueso de España, con las capacidades todoterreneras que tiene este coche, te basta y te sobra, y me cuesta mucho imaginarme a alguien metiéndose en un sitio más complicado de lo que puedas encontrar con este coche para no poderlo pasar. Por si no lo sabéis, Subaru tiene una versión en Estados Unidos con más capacidad de off-road si cabe, con otras llantas o otros neumáticos y otra puesta a punto que puede resultar interesante para aquellos que quieran realmente sacarle partido a este coche fuera del asfalto. Pero esa no la vamos a ver en Europa, de la misma manera que no vemos el motor de 180 caballos. El resultado final de este coche es más de lo mismo. Es un Forester mejorado, evolucionado, donde algunos detalles se me han quedado un poco cortos. Si buscas un coche familiar, con mucho espacio en las plazas traseras, con mucha luminosidad, bien capaz en conducción off-road, que sea seguro, fácil de conducir, confortable, es un coche que te puede encajar dentro de ese estilo de vida activo que tiene el típico consumidor de Subaru. Si os buscáis un sub equivalente por tamaño, capacidad de maletero, que sea además tracción total, para buscar salir del asfalto de cuando en cuando,
solo hay una opción generalista equivalente, que sería la del Kuga 4x4, que es marginalmente más barato. Voy a deciros precios. Este Forester arranca en 40.400 si cogéis la versión base, y si cogéis la versión con acabado Touring se va a 44.900. Caro barato, la verdad es que como está solo en el mercado y es un coche relativamente raro, pues tampoco podemos enjuiciarlo. Sí que hay alguna opción coreana, como la del Sanyong, o alguna opción china que se mete dentro de ese campo de los 4x4 a precios similares, con tamaños similares, pero me parecen productos directamente equiparables a este aparato. De hecho, tienes muchas más opciones dentro del mercado C-Sub, D-Sub, pero la cuestión es que casi todas esas opciones equivalentes o paralelas son orientadas puramente al asfalto, y este coche es más sub para aquellos que sí salen del asfalto, o por lo menos fantasean con hacerlo. ¿Lo recomendaría? ¿Lo compraría? ¿Qué le cambiaría? La cuestión aquí es bien sencilla. Este coche con 136 caballos se me queda corto en ese 80-120 que comentábamos antes. Yo muchas veces os digo que en coches familiares cualquier cosa que pase de los 7 segundos y medio acaba siendo un problema cuando haces adelantamientos, incorporaciones, llevas el coche cargado, afrontas un repecho pasando un camión en una autovía y quieres hacerlo rápido porque viene otro coche más rápido por detrás tuya. Todas esas circunstancias al final agradecen el extra de potencia, y aquí falta ese extra de potencia, y con 136 caballos ha empeorado las prestaciones respecto al 150 caballos anterior. Hay una versión en Estados Unidos que se vende que tiene más potencia, 180 caballos, y esa es la versión que a mí me gustaría ver aquí en España. El tema del consumo, los 8,5 litros que os he comentado que gasta, es un tema malo para el coche, pero si comparamos con el resto de rivales del segmento C-Sub, vemos que casi todos se mueven alrededor de los 7,5 litros cuando los compráis con versión tracción total y motorización de gasolina. 1 litro a los 100 de diferencia si haces 15.000 kilómetros al año o menos, que es lo típico que se hace en este país cuando te compras un coche de estos, tampoco te va a romper el bolsillo. Así que no me parece un factor diferencial esa problemática del consumo como para decir no al Forester. Y ahora, como en cada vídeo de PowerArt, nos vamos a nuestro patrocinador Wallapop para buscar los coches nuevos y usados que probamos en el canal, ver disponibilidades, ver precios, y lo que vamos a hacer aquí es buscar a ver cuántos Forester podemos encontrar que sean ya de esta generación nueva, que no sé cuántos van a haber en la red, la verdad. Metemos aquí Subaru Forester y lo que vamos a hacer es poner solo este último año, porque todos los Forester que podemos encontrar de esta generación van a ser de este año. Solo uno, 46.600 por uno con el acabado Touring, nuevo modelo. Vamos a meter también el 24, que habrá algunas colas de modelos de la generación previa en liquidación. Solo uno. La verdad es que hay pocos Forester. Si metemos 23, ¿qué nos sale? ¿Nos sale otro más? Coche raro. Mira, un coche con un golpe. ¡Uy! Barato está este. Otro. Ya empieza a haber más unidades. Un Forester en 25, la verdad es que no está nada mal. HR Motor vende esta unidad. Executive, el acabado, 59.440 kilómetros, el híbrido de 150 caballos. En Birlock aparece este coche y no tiene mala pinta. Ya tiene kilómetros, pero son 26.500 euros. Otra unidad que es la misma, la he abierto 3 veces. Madre mía, qué mano la mía. Nos vamos al siguiente, azulito. Executive Plus, el acabado de este, 52.000 kilómetros, está en Alcorcón. Pues también tiene buena pinta. Estos tienen todos pinta de haber salido de subastas de coches procedentes de leasing renting, que han acabado ahora ese periodo y están a vender. Mucho equipamiento, como siempre pasa con estos coches, porque es Astara, que es el importador, los trae muy equipados. Seguimos mirando por aquí alguna unidad más. Este en Ocasión Plus, 35.600. Si no financias, 18.000 kilómetros. Este es del año pasado. Es buen precio para este coche. Está claro que son un poco más caros que otros coches que te puedes comprar equivalentes, pero tienen ese plus de ser un Subaru, que es poco menos que una religión. Y vemos la última unidad, que es justo uno como el que hemos probado. Acabado Touring, con un interior a 2 colores muy chulo, por cierto. Marroncito, y esto, claro, es kilómetro cero, literalmente, 5 kilómetros. Está esta unidad en Barcelona. Bueno, pues ya habéis visto que tenéis pocos, y si los queréis usados con un par de años, ya veis los precios en los que se mueven. Seguimos y cerramos el vídeo.
El resultado de todo esto es bien sencillo. Si te gusta Subaru, si te gusta el Forester, si ya tienes un Subaru, ya tienes un Forester, es un reemplazo interesante. No mejora mucho respecto a la generación previa, pero cubre un poquito más las parcelas de infoentretenimiento, insonorización, que en el modelo anterior pues ya estaban bien resueltas, pero no tan bien resueltas como en este aparato. Por otro lado, me queda la sensación de que Subaru todavía tiene que dar otro paso adelante para hacer sus coches más coetáneos, que se noten más modernos por dentro, pero eso es una petición de alguien que no está comprando sus modelos y puede que Subaru conozca mucho mejor a sus clientes tipo de lo que los conozco yo, así que tampoco puedo pedir ahí mucho más. Lo dicho, la versión de 180 caballos es lo que nos gustaría ver aquí. En fin, si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones del Forester, las podéis dejar abajo en los comentarios, trataremos de solventarlas y yo no tengo nada más que contaros. Os veo pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale a la campanita si quieres recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo y si este vídeo te gustó, dale un like y coméntalo abajo que siempre nos ayuda. Y si quieres más después de hacer todo esto, te animo a hacerte mecenas del canal. Tenemos para los mecenas un Telegram privado para preguntar y comentar todo tipo de cosas sobre motor y además organizamos eventos exclusivos para ellos. En los últimos años hemos visitado el Autódromo Terramar en Sitges, el Museo del Automóvil de Málaga, el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares, montamos un evento en el Autocine de Madrid las navidades pasadas, visitamos el Museo y Circuito Fernando Alonso y hasta echamos carreras allí. Y hace nada tuvimos un curso de conducción exclusivo de la mano de PTC Escuela en Pastoriza, con curso de dinámica vehicular como extra adicional. Tenemos un montón de cosas más por delante para hacer y aún estás a tiempo de unirte, así que ¿a qué esperas?